Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos y todas os encontréis muy bien y nos metemos al lío. Vamos a ir con el segundo tema del del último bloque que tenemos por delante este curso. Ya sabéis, la segunda mitad del siglo XX. Vamos a ver el tema de la transición. Concretamente, y esto siempre os lo digo, me gusta pararme en el título. Sabéis que este es el nombre exacto del título como os aparecería en el examen de selectividad. Se llama el proceso de la transición a la democracia, es decir, sabéis que eso quiere decir que es un periodo de tiempo en el que van sucediendo una serie de acontecimientos, y la Constitución de 1978, que va a ser el marco legal que nos demos y que está vigente en la actualidad. Por lo tanto, vamos a empezar el tema de la transición. Lo primero, ¿qué es la transición? Bueno, pues la transición sería el conjunto de cambios políticos, aunque también sociales y económicos, esto veremos que son importantes, que van a ocurrir desde que muere Franco hasta que se aprueba la Constitución de 1978, el 6 de diciembre de 1978. ¿Por qué es importante este periodo, que vemos que dura 3 años? Es importante porque se pasa de la dictadura de Franco a la democracia, en forma de monarquía parlamentaria, en la figura de Juan Carlos I. Repito, la transición va a ser el paso de la dictadura a la democracia. A nivel temporal ya hemos visto que son unos 3 años. Vamos al segundo párrafo que tenéis aquí. Hay historiadores que consideran que en realidad el proceso se alargaría más y duraría hasta 1982, que es cuando el PSOE gana las elecciones por mayoría absoluta y forma un gobierno encabezado por Felipe González. Consideran que el periodo siguió siendo inestable hasta que llegó el PSOE y además no se podía hablar de normalidad política hasta que no hubiese una verdadera alternancia en el poder. Y bueno, era la primera vez que la izquierda volvía al gobierno después de la victoria del Frente Popular en la Segunda República. Bueno, pues eso es la transición. Os tengo que decir que es un periodo muy importante porque en él se van a establecer las bases del sistema político que tenemos en la actualidad. Por eso es tan recurrente, por eso en el debate político se suele mencionar tanto la transición, porque prácticamente la esencia, las estructuras que tenemos hoy en día se crearon en este periodo que vamos a ver. Y por supuesto la Constitución, que sabéis que lleva más de 40 años vigente. Además tenéis que pensar o considerar que va a ser un periodo muy complicado. Es decir, que estos 3 años en los que se va a producir este paso no va a ser un periodo fácil. Va a haber muchísimas tensiones, que ya veremos por parte de quienes vienen, para que el proceso se tambalease, porque las voluntades, los intereses van a ser muy, muy variados. Sin embargo, finalmente, con muchas dificultades, se va a conseguir caminar hacia la democracia con cierta normalidad. Bueno, veis ahí una primera fotografía con algo que va a ser muy característico de la transición, que son las manifestaciones en la calle. En este caso con digamos, la petición más clara que se hacía desde la oposición al régimen, que era amnistía y libertad. Bueno, vamos a pasar, vamos a entrar con el primer epígrafe. Bueno, el tema está articulado en 3 epígrafes, es un tema breve, un poquito más breve que el tema anterior que hemos visto de Franco, y los títulos son muy, muy aclaratorios, digamos, de lo que vamos a ver en él. Empezamos con el franquismo sin Franco, que iría desde noviembre del 75 hasta julio de 1976. Bien, en él lo que vamos a ver es cómo el franquismo, en realidad, el régimen franquista, no acaba directamente con la muerte de Franco, sino que va a haber un periodo de tiempo en el que sus instituciones y sus gobiernos continúen. Bien, pues esa primera etapa es la que vamos a empezar a analizar. Bueno, muere Franco el 20 de noviembre de 1975 y 2 días después es proclamado Juan Carlos I como jefe de Estado, como rey. Eso estaba previsto por el régimen. Y antes de proseguir, os voy a recordar cómo se ha llegado a esta situación, por qué inmediatamente
tras la muerte de Franco, es proclamado Juan Carlos I como rey. Recordad que en el franquismo había una serie de leyes fundamentales que venían a sustituir la existencia de una constitución, eran 7, y a nosotros nos interesa hablar de 2 concretamente. La primera, que tiene que ver con el hecho de que el rey asuma la jefatura de Estado cuando muere Franco, fue la Ley de Sucesión de 1946. En ella el franquismo proclamaba o establecía que nuestro país, que España, era un reino. Bien, 2 años después, Franco conseguía que el rey llegase a España, muy jovencito, con 10 años, llegase a España para educarse bajo su tutela. Pasan los años, casi 20 años, y en los años 60 se proclama otra ley fundamental, en este caso la Ley Orgánica del Estado de 1967. Por esa ley, Juan Carlos era elegido oficialmente el sucesor de Franco. Y 2 años después de esa ley, en 1969, Juan Carlos juró ante las Cortes franquistas el cargo de sucesor como jefe de Estado de Franco. Vale. Volvemos al momento actual que estamos viendo, que es noviembre de 1975. El rey, que lo tenéis aquí, ante las Cortes franquistas, va a jurar muy emocionadamente su cargo como rey, como jefe de Estado. Bien, ¿qué es lo primero que hace el rey? El rey confirma como jefe de gobierno, como presidente del gobierno, a Arias Navarro. Bien, os recuerdo que Arias Navarro era el presidente de gobierno de Franco. ¿Y esto qué es? Alguien dirá, ¿pero cómo? Si Franco tenía todo el poder. No, Franco sí tenía todo el poder, pero por otra ley fundamental del franquismo se había creado la posibilidad de que el régimen tuviese 2 personas, una era Franco al cargo de la jefatura de Estado y otra persona que llevaría la jefatura de gobierno. Es decir, el franquismo había tenido desde 1973 un jefe de gobierno que había sido Carrero Blanco, que fue asesinado por ETA poco después, y a este jefe de gobierno lo sustituyó Arias Navarro. Recapitulo. Cuando Franco muere, Franco era el jefe de Estado y Arias Navarro, que lo veis aquí sentado, a ver el ratón, lo veis aquí, llevaba siendo durante un tiempo el jefe de gobierno. Bueno, pues el rey, aquí lo tenemos, confirma, un poquito a su pesar, porque no es una persona de confianza del rey, confirma a Arias Navarro como jefe de gobierno. El jefe de gobierno, el presidente de gobierno, Arias Navarro, elige un nuevo gabinete, es decir, un nuevo gobierno con todos sus ministros. Y en él, pues prácticamente no, todos eran personalidades del franquismo, se continuaba con el franquismo. Lo interesante, el primer cambio que empieza a aparecer es que aparecen algunas personalidades que hablan de la necesidad de hacer cambios y de caminar lentamente hacia un sistema democrático, digamos. Se está un poco planteando ese debate que ya venía estableciéndose en los últimos años del franquismo. Bien, pues tenemos al gobierno de Arias Navarro, continúa el mismo gobierno, pero el jefe de Estado ha cambiado, es el rey. Este gobierno, lo primero que tenemos que plantear es que no hizo grandes reformas, no hizo las reformas que gran parte de la sociedad estaban esperando, que eran reformas que fuesen caminando hacia la democracia, que fuesen estableciendo el sistema democrático. Lo más destacado que va a hacer es una ley de asociación que fue muy limitada, muy restrictiva, en el que no se hablaba directamente de partidos políticos. Esta ley que hace el gobierno de Arias Navarro hablaba de asociaciones políticas, se podían formar asociaciones políticas que propusiesen mejoras o que participasen en el sistema político franquista. Y siempre dentro del movimiento nacional, es decir, siempre dentro de los principios del partido único, del movimiento nacional de Falange. Así que esta ley, pues prácticamente no vino a mejorar la situación ni a solucionar el problema que había, que era la necesidad de que el régimen empezase su disolución. Bien, vamos a ver imágenes. Aquí lo tenemos. Tenemos a Franco, una nueva portada del ABC, perdón, a Franco no. Tenemos a Juan Carlos. Hoy la jura del rey, es decir, este diario es del 22 de noviembre. Y aquí tenemos a Franco, otra vez a Franco, no. Aquí tenemos a Juan Carlos con Arias Navarro.
con el primer jefe de gobierno una vez muerto Franco. En la fotografía de arriba tenemos la imagen del gobierno de Arias Navarro, que lo tenéis aquí, con el rey como jefe de Estado y bueno, ya veis que hay militares en el gobierno, algo típico de los gobiernos de Franco, y luego tenemos que hablar que aparecen personalidades aperturistas, estas personalidades que van a ser muy importantes porque están hablando de la necesidad de que el franquismo no se puede perpetuar y de que la sociedad necesita cambios. Son Arielza y dos personas que sí os van a sonar. Manuel Fraga, que lo tenéis aquí, y también tenéis a Adolfo Suárez, que este os sonará incluso más, que está aquí. Bueno, pues seguimos. Seguimos con el epígrafe. El franquismo sin Franco. Ha muerto Franco, pero está Arias Navarro, que era el mismo gobierno que había con anterioridad. Bien, en ese momento es la oposición ante la falta de reformas la que toma la iniciativa. Y se empiezan a dar toda una serie de manifestaciones, de huelgas que hablan claramente de ruptura democrática. Es decir, lo que se planteaba era la necesidad de que el franquismo se disolviese, de que se generase un gobierno de concentración, un gobierno que incluyese a las diversas familias políticas que había en el país y que este gobierno de concentración convocase unas elecciones constituyentes para elaborar una constitución. Se habían formado con ese objetivo, con el objetivo de la ruptura democrática, dos organizaciones muy importantes. La primera, la Junta Democrática, en el 74, que estaba liderada por el Partido Comunista de España, por el PC, que había sido el partido político más activo en la lucha contra el franquismo desde los años 60. Y la segunda organización era la Plataforma de Convergencia Democrática, vinculada o liderada por el PSOE. El PC y el PSOE, partidos de izquierda, eran los dos partidos más activos en la oposición al franquismo. Estas organizaciones se van a unir en una sola, vieron la necesidad de que la unión hace la fuerza, que se llamó Coordinación Democrática. Y en la calle, la sociedad le va a conocer como la Platajunta, que podéis entender que viene de la unión de plataforma y junta. Bueno, pues a partir de ahora, estas dos organizaciones van juntas de la mano oponiéndose al régimen. Como hemos dicho, se van a dar huelgas, manifestaciones. Es interesante entender que no solamente se está pidiendo la llegada de la democracia, junto con la amnistía de los presos políticos. Esto era muy importante. Hemos visto ante la imagen de libertad y amnistía. Se pedía democracia, es decir, libertad, y se pedía amnistía, es decir, que el régimen liberase a los presos políticos de la dictadura. Junto a esas peticiones había reivindicaciones de tipo económico, se pedían reformas económicas. ¿Por qué? Pues porque España, igual que el resto de Europa y del mundo, estaba atravesando una gran crisis económica que se había iniciado en 1973. Es la famosa crisis del petróleo, la gran crisis del capitalismo previa a la crisis de 2008. Bien, ¿cómo respondía el gobierno de Arias Navarro ante esta presión de la oposición a las manifestaciones, a las huelgas? Pues no dialogaba, no tenía una voluntad de introducir mejoras, novedades, de llegar al consenso y se aferraba a la represión. Utilizaba los cuerpos de seguridad del Estado para acallar las protestas. Vamos a ver una imagen que se convirtió en un icono de la transición. Es en Barcelona, en febrero de 1976. Hubo una manifestación muy grande que acabó con una sentada y bueno, este es el momento en el que la policía del régimen, todavía el régimen, insisto, disuelve la manifestación, ahí lo veis, utilizando la violencia, las porras. Bien, avanzamos en el tiempo, estamos en el verano de 1976 y la situación, como leéis aquí, parecía no tener salida. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues que el gobierno de Arias Navarro no realizaba reformas para contentar a la mayor parte de la sociedad, para ir desmontando el régimen, y la oposición seguía apretando muchísimo. Así que lo único que se daba era un movimiento con represión de la policía y sin caminar hacia buen puerto. Hay que recordar, vamos con este segundo párrafo, que dentro del franquismo, que está en el poder, existen dos corrientes muy claras. Estas dos corrientes ya venían dándose desde los últimos años del franquismo. Estaban los inmovilistas, a los que se conocía como el búnker, porque estaban reforzados en sus posiciones, que no aceptaban reformas.
planteaban la necesidad o planteaban que lo que había que hacer era seguir con el franquismo tal y como se conocía. Planteaban que no había que moverse un ápice del espíritu de julio del 36, es decir, del espíritu que da el golpe de Estado contra la República y que instaura la dictadura. Sin embargo, había otro sector, y en este caso volvemos a hablar de Fraga y de Suárez, junto con Arielza, que son los aperturistas que están viendo la necesidad de que el régimen vaya desmontándose, pero que lo haga desde dentro, que sea el propio régimen el que desde su legislación y desde sus instituciones vaya modificándose para instaurar un sistema democrático, un sistema de libertades. Repito, dos grandes corrientes, una que todo siga igual, que el franquismo siga, esto parecía que no tenía mucho futuro, y otra que era reformar desde dentro. Vale, pues pasamos al segundo epígrafe, y este va a ser ya muy importante porque empieza a haber cambios muy importantes. El epígrafe se llama Del primer gobierno de Suárez a las elecciones de junio del 77. Ya veis cómo se empieza a hablar de elecciones. Bueno, la idea es que llegamos al verano de 1976, han pasado unos 8 meses y Arias Navarro dimite. Arias Navarro no tenía la confianza del rey. El rey estaba preocupado de que el papel de la monarquía se viese perjudicado por la inacción, por la falta de toma de medidas del gobierno de Arias Navarro. Hago un paréntesis. La monarquía en este momento no tenía muchos apoyos. Pensad que hay una parte del franquismo que no quiere monarquía y gran parte de la oposición es republicana. Así que el rey está muy preocupado por el hecho de que el gobierno de Arias Navarro no da pasos que refuercen su posición. Bien, ¿a quién elige el rey para ser presidente de gobierno? Y sí, pensad que todavía no se han producido elecciones, no se han producido cambios, y el jefe de Estado es el que elige al presidente de gobierno. Elige al joven Adolfo Suárez. Era un político que tampoco contaba con el beneplácito de gran parte de la sociedad. Era un político muy joven que había sido el ministro del movimiento, es decir, el ministro del Partido Único en el gobierno de Arias Navarro, en el gobierno justo de antes. Sin embargo, era una apuesta del rey y de su grupo, el grupo de asesores que rodea al rey, para intentar liderar el paso hacia la democracia. Bien, es cierto que llega Adolfo Suárez, ahí lo tenéis, me voy a venir aquí ahora, ahí lo tenéis jurando el cargo de presidente del gobierno, y que la situación empieza a cambiar. La policía empieza a ser mucho menos dura en las manifestaciones, se inician unos contactos con la oposición, de tal forma que se la empieza un poco como a reconocer. Os recuerdo que la oposición está completamente en la clandestinidad, y se va a aprobar una amnistía muy importante. Esa amnistía es una amnistía que libera a los presos políticos del franquismo, es decir, los presos que estaban en la cárcel son liberados, con una excepción: los presos políticos que tenían delitos de sangre, es decir, que habían hecho atentados donde había habido asesinatos. En este caso hablamos claramente de los grupos terroristas, ETA, Grapo, etc. Bien, seguimos. Bueno, pues viene la madre del cordero, y es esto que veis aquí: Ley de Reforma Política. Esto es muy importante, porque no se sabía qué iba a hacer el gobierno de Suárez para caminar hacia la democracia, y esto se va a concretar en esta ley, Ley de Reforma Política, LRP. Bueno, pues esta ley lo que hacía era plasmar las aspiraciones de los aperturistas del franquismo, es decir, se planteaba ir hacia la democracia, caminar hacia la democracia desde el propio franquismo, no con la ruptura que planteaba la oposición, ruptura democrática, no, decían, vamos a hacerlo poco a poco y vamos a hacerlo desde el propio franquismo. Así que, estamos leyendo aquí, se hablaba de transformar las cortes franquistas, es decir, esas cortes que tenía Franco con los 400 procuradores, en un Congreso y un Senado ya sí elegidos democráticamente por sufragio universal. También se hablaba en esa ley no solamente de esa transformación de las cortes en unas cortes democráticas, sino también en unas elecciones donde se podían presentar partidos políticos, y así se hablaba de que
se contarían con los distintos partidos políticos. Vale. Bien, la reforma, tal y como había planeado el gobierno de Suárez, va a ser aprobada por las propias leyes franquistas. Estamos aquí. Y este es un momento que tenemos que hacer una pausa, porque es interesante pensar que va a ser el propio franquismo el que se autodestruya, el que se haga el harakiri, que era como se conocía esta ley, la aprobación de esta ley. Bien, pues porque pensad que una vez que se aprueba esta ley, digamos que la institución más importante del franquismo, que son en ese momento sus cortes, desaparecen y se convierten en unas cortes que van a ser elegidas democráticamente. ¿Por qué fue posible esto? Por una serie de factores. El más importante, por la enorme presión social. Es decir, había movilizaciones, manifestaciones, como hemos visto, huelgas. Se entendía que la sociedad no iba a aceptar continuar con el franquismo después de la muerte del dictador. 2. Por el apoyo del rey. El rey apoyaba el camino hacia la democracia y entendía además que era la única forma de garantizar que la monarquía se implantase en España con éxito. 3. Por los sectores aperturistas del franquismo. Había personalidades en el franquismo, como el propio Suárez, Fraga, que sabían que el régimen había terminado y que había que dar pasos hacia un sistema democrático. Y 4, por la propia habilidad que hay que reconocerle a Adolfo Suárez, que va a prometer garantías al sector duro y movilista del franquismo. Las garantías que se prometieron fueron básicamente que no se depurarían responsabilidades a los franquistas, es decir, que la nueva justicia de la democracia no les perseguiría, y también se prometió que no se legalizaría al PC. Insisto, esto es lo que va a prometer Suárez para que el bloque duro del franquismo no se revuelva mucho ante la aprobación de esta ley. Era una línea roja la legalización del Partido Comunista para el franquismo. Acordaros del fuerte carácter anticomunista del régimen. Bueno, pues la ley la promulga las Cortes franquistas y se presenta a la población española en referéndum. Así que en diciembre de 1976, con el 94% de votos a favor, el pueblo español aprueba esta ley, en la que, insisto, se hablaba de la transformación de las Cortes franquistas en un parlamento democrático. Interesante, la oposición, es decir, la Platajunta fundamentalmente, pedía la abstención, pedía no participar, entre otras cosas porque con esta ley no se garantizaba la legalización del Partido Comunista, que era también una de las reivindicaciones que la plataforma entendía que era completamente necesaria. Y los franquistas, los sectores más duros del franquismo, pedían el no. Bien, bueno, pues con todo, 94%. Última frase, y voy a resaltarla. Esta ley, aprobada en referéndum, es la frontera entre el franquismo y la democracia. Una vez aprobada, no hay marcha atrás. Bien, aquí veis una de las portadas del momento. ABC, aprobada la reforma democrática, El País, victoria abrumadora del gobierno, porque es el gobierno el que la plantea. Adiós, dictadura, adiós. Este periódico de clara orientación de izquierdas, etc. O sí a la reforma política, La Vanguardia. Bien, seguimos. Bueno, se aprueba la ley de reforma política, pero la situación en España es muy, muy, muy tensa. Y entramos en un nuevo año, en 1977. Bien, en 1977, me voy a venir aquí primero, se recrudece una situación que ya venía dándose desde los últimos años del franquismo, que es que los grupos extremistas inician una campaña fortísima que hace tambalear al gobierno y prácticamente a toda la sociedad. Va a haber atentados terroristas por parte de la extrema derecha y luego veremos por grupos terroristas del lado opuesto de la ideología. Empezamos. Grupos de ultraderecha. Bueno, aquí destacan los guerrilleros de Cristo Rey. Bien, estos son sectores ultraconservadores que desean volver a la situación previa, que desean que el franquismo no se mueva y van a atentar contra instituciones, contra organizaciones que promovían la democracia, el autonomismo, es decir, contra los nacionalistas catalanes, vascos fundamentalmente, y contra la izquierda en general, contra los militantes antifascistas del PSOE, del PC, de los sindicatos, etc.
El momento más importante de los atentados relacionados por estos guerrilleros de Cristo Rey es la matanza en enero de 1977, la matanza de Atocha, en el cual unos pistoleros entraron en un bufete de abogados de esta calle de Madrid y asesinaron a 5 abogados laboralistas, son estos abogados que llevan todos los trámites relacionados con el trabajo, con los problemas en las empresas de los trabajadores, etcétera, vinculados al PC y a su sindicato de referencia, a comisiones. Repito, entraron un grupo de guerrilleros de Cristo Rey, de terroristas de ultraderecha, y asesinaron a tiros a 5 abogados. Bueno, imaginad la conmoción en la calle, fue tremendo. Se van a hacer unos entierros multitudinarios, que aquí veis las imágenes, ahí veis la portada del País, El País, pistoleros de extrema derecha siembran el terror en Madrid. Y fue la primera vez que el PC salió de forma clara a la calle. Ahí veis la imagen del entierro. Y se va a demostrar a la sociedad española que el PC tenía una organización fortísima. Os recuerdo que está en la clandestinidad, una organización fortísima, y el PC va a dar también en estos actos una muestra de tranquilidad, de serenidad y de deseos de caminar hacia la democracia con el resto de fuerzas políticas. Bien, seguimos con el terrorismo, seguimos en enero de 1977, porque en el otro extremo los dos grupos terroristas más importantes, ETA, nacionalistas vascos, y Grapo, estos son todos de izquierda, unos nacionalistas, otros no, de extrema izquierda, van a hacer secuestros, a hacer atentados con asesinatos, fundamentalmente a miembros de la policía y a militares. Bien, bueno, pues ahí veis más imágenes, sangre que exige justicia. Esto es un atentado de un capitán de la Policía Armada. Ahí tenéis una manifestación muy interesante de la oposición, es decir, del Partido Socialista, del Partido Comunista en Euskadi, que piden no al terrorismo de ETA, porque sabían que todo este terrorismo podía dar al traste con la transición a la democracia. Lo importante lo tenemos en este párrafo. A pesar de toda esta inestabilidad, el gobierno va a conseguir mantener el proceso de transformaciones hacia la democracia, pero fue muy difícil. A este momento, la semana de enero del 77, donde hubo tantos atentados, se le conoció como la Semana Negra. Bien. Bueno, pues seguimos con este epígrafe. Y vamos avanzando en 1977. Hemos visto la Ley de Reforma Política aprobada, hemos visto el principio de el principio de 1977 con todos estos atentados que provocan muchísima inestabilidad, y faltaba un hecho fundamental para la normalización política, para ir caminando hacia ese establecimiento de la democracia, y era la legalización del PC. Así que en Semana Santa de 1977 se produce la legalización del PC, era algo que venía exigiendo la Junta. Aquí tenéis imágenes de la legalización de los comunistas como un partido más que se presentaría a las elecciones democráticas. Voy a hacer un parón. Esto provocó muchísimas tensiones entre los militares, entre los sectores más conservadores del régimen, y los contactos para la legalización fueron también muy, muy intensos. Suárez consiguió de Santiago Carrillo, que era el líder del Partido Comunista, que aceptase la monarquía, que aceptase la unidad de España y que aceptase la bandera roja igualda, es decir, que renunciase a la bandera republicana. Junto a la legalización del PC, insisto, muy muy importante para la normalización política, se va a liberar al resto de presos políticos y se va a permitir la vuelta de los exiliados, un momento de muchísima alegría en la que mucha gente, personalidades de todo tipo, políticos, artistas, intelectuales, van a volver a nuestro país. Voy a destacar esta imagen que tenemos aquí, que son Rafael Alberti y Dolores Ibarruri, que se van a convertir, eran dirigentes comunistas, volvieron del exilio. Bien, bueno, pues seguimos avanzando y vamos ya al verano de 1977. Y como ya había sido aprobada la Ley de Reforma Política, se van a convocar las primeras elecciones democráticas en nuestro país desde
febrero de 1936. Así que haced la cuenta, hacía 41 años que nuestro país, que España, no tenía elecciones. Bien, ¿quién va a ser el partido ganador? El partido ganador va a ser la UCD de Adolfo Suárez, es decir, la Unión de Centro Democrático. Es un partido que se ha creado muy poco antes de estas elecciones, se acaba de crear, liderada por el presidente de gobierno, Adolfo Suárez, y se va a quedar muy cerca de la mayoría absoluta. Es decir, hago otra pausa, el presidente de gobierno que había elegido el rey, pero que no había sido votado, se presenta con un partido centrista, digamos de centro-derecha, pero con una clara orientación centrista, y gana las elecciones y se queda cerca de la mayoría absoluta. ¿Quién fue el segundo partido? El PSOE. El PSOE obtuvo un muy buen resultado, ahora veremos los diputados exactos de cada partido, y se conformó como el primer partido de la oposición. ¿Qué dos partidos van a quedar muy rezagados y va a ser una decepción sus resultados? Uno, el PC. El PC era el partido más fuerte en los últimos años del franquismo, el partido de la clandestinidad más fuerte, el partido de la oposición por excelencia. Sin embargo, en las primeras elecciones obtuvo un resultado muy bajo para lo que se esperaba. Y el otro gran perdedor va a ser Alianza Popular. ¿Quién es Alianza Popular? Otro partido que se ha formado hace muy poquito tiempo, con herederos, con personalidades del franquismo que entienden que era necesario caminar hacia la democracia. Es decir, es el partido de los aperturistas del franquismo, partido de derecha, liderado y fundado por Fraga, que con el tiempo se convertirá en el Partido Popular, más adelante cuando se refunde en el Partido Popular de la actualidad. Bien, última idea de estas elecciones, los nacionalistas, ¿qué tal les fue? Pues bien, los nacionalistas obtuvieron bastante representación en aquellas provincias donde se representaban, País Vasco y en Cataluña. La extrema derecha, que iba liderada por Fuerza Nueva y que representaba el sector duro y movilista del franquismo, no obtuvo ningún escaño. Nos paramos un segundito, estamos en las primeras elecciones y mirad los carteles de aquellas elecciones. Aquí tenéis a Suárez con la UCD, Vote Centro, Felipe González, el líder del PSOE, Fraga con el partido Alianza Popular, que representa a la derecha heredera del régimen, pero con voluntad democrática, el PC, que acaba de ser legalizado, Fuerza Nueva, que es el partido de extrema derecha que representa a los inmovilistas del régimen, como los partidos más importantes. Bien, aquí tenéis la representación del reparto de escaños que tuvo lugar en estas elecciones del verano del 77. Fijaros, la UCD con 165 se quedó a 11 de la mayoría absoluta, es decir, se quedó a 11 de 176, que sabéis que es la mitad más uno de la cantidad total de los escaños. El PSOE se quedó con un buen resultado y fijaros que lejos el PC con 20 y Alianza Popular con 16. Bien. Pasamos al último epígrafe del tema, también importantísimo, y van a pasar un montón de cosas. Vamos a ir viéndolas poquito a poco. A ver, ha ganado la UCD, ha ganado el partido de centro-derecha de Adolfo Suárez. Bueno, no tiene mayoría absoluta, así que va a gobernar en solitario, sin mayoría absoluta, por lo que va a necesitar pactos puntuales con otras fuerzas políticas para ir aprobando leyes. Algo parecido a lo que pasa con el gobierno en la actualidad. No tiene mayoría absoluta, para ir aprobando leyes fundamentales necesita el apoyo concreto para esas leyes de otros partidos. Eso ya sabéis que no es la situación más ideal para la estabilidad, pero era un poco lo que había. Vale, ¿cuáles van a ser los tres objetivos fundamentales del gobierno? Primero, abordar la difícil situación económica. Esto va a ser muy importante. España arrasa una crisis económica de primer orden y prácticamente no se ha podido hacer nada porque los esfuerzos se han centrado en la normalidad política, en ir caminando hacia la democracia, pero en lo económico no se han tomado medidas y la situación es grave, es urgente. 2. Segundo objetivo, construir el Estado autonómico. Era una aspiración clara, una necesidad que respondía a la realidad histórica de nuestro país. Lo hemos estado viendo este año muchas veces, como esas tensiones y esas diferencias de nacionalidades dentro de España pues venían dándose históricamente.
y el gobierno de Adolfo Suárez entendía que había que construir un Estado autonómico. Y por último, probablemente el más importante, elaborar una constitución que impulsase o que estableciese definitivamente el sistema democrático. Bien, último párrafo de esta parte, vamos a destacar esta palabra, consenso. Es decir, la práctica mayoría de los partidos en esta época tuvieron claro la necesidad que había de que todo el mundo cediese para poder llegar a acuerdos y poder establecer la democracia. Y por eso fue posible llegar a muchos acuerdos, gracias al consenso y a la voluntad política de dialogar y de ceder. Bien, vamos a ver estos tres objetivos que hemos visto del gobierno de Suárez, lo vamos a ver uno a uno. Van a ser los pactos de la Moncloa para el aspecto económico, voy a adelantarme un segundito, la construcción del Estado autonómico que tenemos en la actualidad y por último la Constitución de 1978. Vuelvo atrás. Bien, primer objetivo del gobierno, afrontar la crisis económica, tomar medidas para hacer que nuestro país se recupere lo antes posible del enorme impacto de la crisis del 73. ¿Qué estaba pasando en nuestro país a raíz de esta crisis? Pues fijaros, elevadísima inflación, quiere decir que los precios se estaban disparando muchísimo, se estaban disparando a unos índices inaguantables, hasta tal punto que cuando la inflación es tan alta, el poder adquisitivo de las personas va disminuyendo y se empobrece la población. Junto a eso, un enorme crecimiento del paro y muy vinculado con eso, un gran aumento de la deuda pública, de la deuda del Estado. ¿Por qué? Porque tiene que mantener pensiones, tiene que mantener prestaciones de desempleo, todo ello con menos trabajadores aportando para las arcas públicas. Así que la situación económica es muy dura. Fijaros, en octubre de 1977, la cosa va bastante rápida, las elecciones han sido en verano del 77, pues en octubre los grupos políticos llegan a un acuerdo y firman los pactos de la Moncloa. El gobierno, liderado por Suárez, con la oposición, PSOE, PC, Alianza Popular, los nacionalistas catalanes, llegan a un acuerdo. Y muy importante, también se contó con el acuerdo entre los sectores sociales. ¿A qué nos referimos? Entre los sindicatos, fundamentalmente comisiones y UGT, y entre la patronal, es decir, la organización que representa a los empresarios del país. Todos pusieron su granito de arena para llegar a estos pactos. Bien, ¿cuáles son las medidas de los pactos de la Moncloa para afrontar la situación económica? Lo primero, devaluar la peseta. Este es un mecanismo que es un clásico para afrontar las crisis económicas del capitalismo, que lo que pretende es dar al Estado tener más posibilidad de emitir dinero. La inflación, con este tipo de medidas que vamos a ver ahora, se va a frenar, pero el paro siguió creciendo. Así que las medidas que se tomaron, que no he explicado del todo, voy a volver a ellas: devaluación de la peseta, control del gasto público y moderación salarial. Esto va a ser importante. Es decir, los sindicatos aceptaron que los sueldos de los trabajadores no creciesen, se congelasen o incluso se redujesen. Bueno, las medidas más destacadas fueron esas. Lo voy a repetir porque creo que ha quedado un poquitito desordenado. Se devaluó la peseta, es decir, el Estado podía emitir más dinero. Se intentó controlar el gasto público para reducir el déficit y la deuda pública, y se controlaron los sueldos. ¿Qué se consiguió? Se consiguió frenar el problema de la inflación, que era un problemón. Sin embargo, el paro siguió ahí. Bien, la idea fundamental de los pactos de la Moncloa fue modernizar la economía en el sentido de liberalizar más la economía. Os voy a recordar que el franquismo mantenía una economía capitalista, pero con una fuerte intervención del Estado. España, en este momento, tiene la intención de acercarse a Europa y tiene la clara aspiración de acabar en la Comunidad Económica Europea, lo que luego va a ser la Unión Europea, y tiene que tomar medidas para reducir el peso de lo público, el peso del Estado en la economía. Así que en los pactos de la Moncloa también se pusieron, a tomar medidas encaminadas a este objetivo. Por último, junto a estas medidas económicas que hemos visto de los pactos de la Moncloa, aparecieron medidas políticas y sociales previas a la Constitución.
el gobierno, los partidos, entendieron que antes de elaborar la Constitución había que tomar medidas que eran urgentes y se va a aprobar el derecho de reunión, de asociación, de libertad de expresión o, por ejemplo, se va a despenalizar el adulterio, es decir, el tener relaciones fuera del matrimonio, que esto estaba penado en el franquismo, y se van a despenalizar también los anticonceptivos, o sea que veis derechos aquí claros de libertades individuales, sexuales, etc. Bien, imagen histórica, los firmantes del Pacto de la Moncloa. Bueno, aquí tenéis al presidente del gobierno, a Adolfo Suárez, al líder del PSOE, a Felipe González, líder de AP, de Alianza Popular, Fraga, a Carrillo, líder del Partido Comunista, y a Miquel Roca, representando al nacionalismo catalán. Gran acuerdo para poner las bases de la recuperación económica. Seguimos con el segundo objetivo, muy importante, la construcción del Estado autonómico. Era una necesidad histórica hacer una nueva organización territorial del Estado que respondiese a las aspiraciones de autogobierno, a los sentimientos de las nacionalidades históricas, digamos, de España. Bien, vuelvo a recordar que la presión en la calle en todo este fenómeno que estamos viendo de la transición sigue siendo muy alto y que junto a las reivindicaciones políticas, económicas, había reivindicaciones de carácter autonomista o nacionalista. Y estas eran muy fuertes, sobre todo en Cataluña y en País Vasco. En esta zona, junto con Galicia, la presión era muy fuerte por su realidad histórica y porque estos territorios, Cataluña, País Vasco y Galicia, habían aprobado o bien estatutos de autonomía o bien un pre-estatuto de autonomía, como era el caso de Galicia durante la Segunda República. Así que retomaban la situación previa al franquismo en cuanto al reconocimiento de su autonomía. Bien, otoño del 77, seguimos avanzando, la presión en la calle es muy fuerte y el gobierno empieza a tomar medidas. En septiembre del 77 se reinstaura la Generalitat, aquí estamos, es decir, vuelve a crearse el gobierno autonómico catalán y vuelve el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas. Y alguien dirá, ¿pero cómo que había una Generalitat en el exilio? Claro, durante el franquismo, parte de las instituciones de la República y de las autonomías, por ejemplo, republicanas, siguieron funcionando en el exilio, sin prácticamente poder, pero estaban ahí. Y el último presidente de la Generalitat en el exilio era Josep Tarradellas, de ERC, de Esquerra Republicana. Bien, en enero del 78 se daba un paso más, en este caso hacia el País Vasco, y se le concedía la preautonomía a Euskadi, es decir, se creaba una institución preautonómica que tenía que seguir dando pasos para aprobar su estatuto. Bien, a lo largo de 1978, del año siguiente, se van a empezar a crear regímenes preautonómicos, es decir, antes de que se conviertan en autonomías con todo derecho, oficialmente institucionalizadas, en 13 regiones. Es decir, prácticamente esta idea de las autonomías, del autogobierno, se va a extender a todo el territorio español. Es el famoso café para todos, es decir, autonomía para todas las zonas de España, no solo para aquellas nacionalidades históricas que habían iniciado procesos en la Segunda República, propia de la transición y de nuestro sistema actual. Portada de La Vanguardia, periódico con sede en Barcelona, más de 1 millón de gargantas y una sola voz, autonomía, que veis las banderas catalanas, etcétera, la presión que había en la calle era fuerte. Imágenes, Cambio 16, revista muy importante de la época, revista política, El Grito de Euskadi, manifestaciones en el País Vasco. 1 millón de segadors, esto nos recuerda a un capítulo esencial de la historia de España que hemos visto y que voy a dejar ahí. Como vamos a vernos dentro de poquito, voy a darle un positivazo extra al que me recuerde qué es esto de segadors en Cataluña, en qué momento histórico lo hemos visto y en qué elemento de la cultura y de la identidad de Cataluña, actual está esta palabra del segadors. Es decir, que hablaremos de esto, a ver si alguien es capaz de decírmelo. Banderas autonomistas en Cataluña, la bandera republicana aparece aquí, una bandera andaluza, Andalucía va a jugar un papel importante que veremos en el siguiente tema pidiendo su autonomía,
Y bueno, ya empieza a configurarse, a preconfigurarse el estado actual de las autonomías. Último punto muy importante dentro de este periodo constituyente de junio del 77 a marzo del 79. La Constitución, importante, el más importante. Bien, hay un gobierno, el gobierno de UCD, hay una Cámara que ha sido elegida democráticamente en junio del 77 y hay una Cámara constituyente, es decir, habían sido elegidos los partidos políticos con la principal tarea de elaborar una constitución. Bueno, pues un grupo de personalidades políticas de los distintos partidos que tenían representación van a reunirse durante un tiempo para elaborar una constitución. Aquí los tenéis, son los famosos padres de la Constitución, 7 personalidades. Eran 3 de estos 7 eran de UCD, del partido del gobierno, uno del PSOE, otro del PC, otro de Convergencia Democrática de Cataluña, el nacionalismo catalán representado, y otro de Alianza Popular, que es Fraga, aquí lo veis. Vuelvo a repetir la idea que va a predominar en este periodo, y fue la necesidad de ceder por muchos lados para conseguir un acuerdo, la idea del consenso. Bien, los padres de la Constitución elaboran este texto y se presenta a los españoles para que lo aprueben o lo rechacen. Se presenta un referéndum, se le pregunta al pueblo, ¿Constitución sí o no? El referéndum se celebró el 6 de diciembre del 78, hubo una alta participación, como casi 3/4 de la población del censo, participó y fue aprobada con el 88% de votos afirmativos. Así que se aprobaba la Constitución que tenemos en la actualidad y es el momento más importante de la transición. Digamos que todo el periodo que hemos estado viendo culmina con la elaboración de un marco legal estable de una Constitución para nuestro país. Vamos a ver cuáles son las principales características de la Constitución que tenemos en la actualidad y que, como hemos dicho al principio del tema, tiene 42 años de vigencia. Empezamos. Régimen político. Bueno, España se proclama como un régimen social, esto es muy importante, y un régimen democrático, es decir, se cree por supuesto en la democracia y se cree en la cobertura social, en los servicios públicos. La forma de Estado es la monarquía parlamentaria, es decir, la jefatura de Estado recae en el rey, que tiene una serie de atribuciones que veremos en el siguiente punto. La soberanía, el poder, ¿en quién reside? En el pueblo español. Y, frase muy importante, la unidad de España, se reconoce, por supuesto, la unidad de España, pero se entiende que es compatible con el reconocimiento a las distintas nacionalidades históricas a través del sistema autonómico. Segundo punto, jefatura de Estado y división de poderes. ¿Quién es el jefe de Estado? Como hemos dicho, el rey. ¿Qué hace el rey? El rey tiene una serie de papeles muy importantes dentro del marco actual. Es el que promulga las leyes, es decir, el que aprueba, el que da el visto bueno definitivo a las leyes que hace el Parlamento. Es el que disuelve las Cortes cuando se acaba una legislatura y convoca elecciones. También es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y es inviolable. Esto es también muy importante. Nos referimos que a nivel legal pues tiene, digamos, una protección muy importante. Bien, los 3 poderes que ya conocemos desde Montesquieu, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿En quién reside el poder legislativo? Reside el poder legislativo, el poder que es capaz o que es el responsable de elaborar leyes, es el poder más importante realmente. Bueno, pues reside en el Parlamento, que en nuestro caso está formado por 2 cámaras, elegidas por todo el mundo, sufragio universal. Las 2 cámaras son el Congreso, es el más importante, donde se elaboran las leyes, y el Senado, la Cámara Alta. El Senado tiene una función que es refrendar las leyes que ha aprobado el Congreso. Es decir, el Senado tiene que dar el visto bueno a las leyes del Congreso y luego esa ley vuelve de nuevo al Congreso para ser aprobada definitivamente. Y también el Senado tiene un papel de representación territorial. Es decir, cuando se vota el Senado se está votando para que los senadores representan a los territorios de los cuales proceden. Algo que en la práctica no termina de pasar mucho y por eso hay bastantes críticas al papel que tiene el Senado, si es realmente útil o no.
Seguimos. El segundo poder, el ejecutivo, es el del gobierno. Lo interesante es que en esta Constitución, y en otras que habíamos visto, el poder ejecutivo de España proviene del poder legislativo. No es independiente, es decir, tiene que rendir cuentas y emana del poder legislativo, del Congreso y del Senado. Y por último, el poder judicial corresponde a los jueces y tribunales independientes. Bien, tercer punto. La Constitución del 78 recoge una declaración de derechos y libertades muy amplia, muy importante. Hemos comentado antes que España se definía como un Estado social, es decir, que los derechos sociales, los servicios públicos y la cobertura social debe estar garantizada por todos los gobiernos, independientemente del signo político que tengan. Se reconoce la igualdad de derechos, sin discriminación de ningún tipo. Se reconoce el derecho a la educación, a la sanidad pública, a la salud, al trabajo, a la vivienda digna. En fin, se reconocen una serie de derechos muy importantes que tienen que ser garantizados. Además, se garantiza la propiedad privada, es decir, se reconoce el sistema capitalista como el sistema económico operante. Y muy importante este último, también un artículo que existía en la Constitución de la República, es el derecho del Estado a intervenir en la economía, es decir, a nacionalizar, a expropiar bienes por el interés general, siempre pensando en el interés general, es decir, la riqueza del país está supeditada al interés de la mayoría. Cuarto punto, el Estado es no confesional, pero no es laico, así que se entiende que es una parte moderada de la Constitución, y es que la Iglesia Católica tiene ciertas prerrogativas, tiene ciertos derechos, ciertos privilegios en nuestro Estado, sobre todo lo que tiene que ver con el papel que juega en la educación y la financiación que puede recibir a través del sistema público. No existe, por lo tanto, una separación entre Iglesia y Estado como sí ocurría en la Constitución de la Segunda República. Bien, hemos terminado con los 4 puntos. Vamos a recapitular. La Constitución del 78, aprobada el 6 de diciembre, ha abierto el periodo de democracia que tenemos en la actualidad. Y vamos a decir una cosa actual relacionada con la Constitución, es que no ha sido reformada salvo en un par de ocasiones. Veremos cuándo. Las dos tienen que ver con la Unión Europea. La primera fue en 1992, con el conocidísimo Tratado de Maastricht. Bien, a través de esa reforma de la Constitución se permitió a los residentes europeos de los países provenientes de la Unión Europea a participar en las elecciones municipales. Es decir, desde esa modificación, un francés que viva en Jerez y esté empadronado en Jerez puede votar en las elecciones municipales. No pueden votar en las autonómicas o en las generales, en las de Madrid, pero sí en las municipales. La segunda fue muy polémica en plena crisis en 2011, hace relativamente poco, y es cuando se reformó de forma muy rápida el artículo 135, que daba prioridad a pagar la deuda del Estado a los acreedores, es decir, a la banca, al sistema financiero, para garantizar que la deuda pública no se eleve mucho antes que mantener los servicios públicos, antes que mantener el gasto social. Es decir, lo que estaba afirmando el gobierno en ese momento era que lo prioritario era pagar la deuda y si no se podían mantener determinados servicios públicos, pues no se podría porque se había establecido de esa manera. Bien, un resumen de la Constitución. Voy a leerlo muy rapidito. Normas más importantes del ordenamiento jurídico español. Es decir, sabéis que una Constitución son el conjunto de leyes básicas que luego articulan el resto de leyes del país. Os he dicho muchas veces que las Constituciones son un texto pequeño, son una serie de artículos que no son muchos. Bien, fue aprobada por las Cortes Generales, es decir, por el Congreso y el Senado, y fue aprobada luego en referéndum por el pueblo español. ¿Cuáles son las características? Es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, lo hemos dicho. El texto es rígido en el sentido de que no es fácil modificar la Constitución, se necesita un gran acuerdo. Y por último, existe un órgano en nuestra Constitución para garantizar que se cumplan los artículos de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Bien, estamos terminando. Me voy a venir aquí.
Se ha aprobado la Constitución a final del 78 y pasamos ya a 1979. Se convocaron nuevas elecciones. Lógicamente, aquí hago otra pausa. Las elecciones previas habían sido constituyentes para elaborar una constitución, pero una vez que hay constitución, lo lógico es que las cámaras se disuelvan y se convoquen nuevas elecciones, en este caso ya elecciones legislativas, para hacer leyes, para gobernar, partiendo de la constitución que ya existe. ¿Quién gana? UCD de nuevo, el partido del gobierno, el partido de Adolfo Suárez. ¿Quién está en segunda posición? El PSOE. ¿Qué pasa con el PC y con Alianza Popular? Prácticamente lo mismo, es decir, los resultados fueron muy similares. La voluntad de España no había cambiado prácticamente en relación a las elecciones del 77. Sin embargo, un mes después, en abril del 77, se van a celebrar las primeras elecciones municipales de la democracia. Y aunque la UCD va a ser la que en el total del país obtenga más concejales, si sumas todos los concejales de todos los municipios españoles, sí va a destacar cómo en muchos ayuntamientos el acuerdo entre los dos grandes partidos de izquierda, entre el PSOE y el PC, va a permitir que estos accedan al gobierno de muchos de los grandes ayuntamientos de nuestro país. Por ejemplo, vamos a destacar el caso de Tierno Galván, del PSOE en Madrid, o de Julián Guita, del Partido Comunista en Córdoba. Última idea. Ahora sí se iniciaba un camino de normalidad democrática, de alternancia en el poder de izquierda, de derecha, en el cual pues vamos a ir caminando hasta el momento, en el que el PSOE gane en 1982 las elecciones generales por mayoría absoluta y acceda al gobierno. Y ahora sí, de forma muy consensuada, todos los historiadores piensan que con ese acontecimiento sí que podría darse por terminada la transición española. Esta es la última diapositiva, hemos terminado. Ha sido un tema muy breve, como hemos visto, bastante más breve que el anterior. Sabéis que eso significa que no tenemos que resumirlo mucho, aunque hace falta que se resuma. Y os voy a emplazar a lo mismo que os emplacé con el tema anterior. Leedlo, hacer un buen resumen, entended todas las ideas que ponéis y nos vemos por videoconferencia, para que me preguntéis todas las dudas que tengáis y os las pueda explicar con detalle. Bueno, espero, como siempre, no haber sido muy pesado, ya empiezo a equivocarme aquí. Y que os haya sido de utilidad. Hasta luego.